Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap de Donkey Patrol, el segundo episodio de Doom Patrol que se estrenó este viernes que acaba de pasar. Antes de comenzar quiero recomendarles que si todavía no se han suscrito al canal, se suscriban, den clic a la campanita para activar las notificaciones y si les gusta este video o algún otro de los que han visto aquí en el canal, lo compartan con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, tuvimos todas las introducciones de nuestros personajes en el primer episodio, supimos qué fue lo que le pasó a Cliff, a Larry, a Rita para que llegaran a conocer al Chief. El Chief todavía está envuelto un poco en misterio, supimos algo sobre Jane, todo cosas súper básicas, aunque aquí nos expanden un poco la historia de Jane y la naturaleza de sus habilidades y bueno, como diferentes cosas. Y terminamos con Mr. Nobody atacándolos a ellos en Clovertown, bueno, el pueblo ese que queda al lado de donde está la mansión del Chief, abriendo este portal en medio del pueblo que estaba absorbiéndolo todo. Entonces, salidos ya de todas las introducciones de los personajes, claro que aquí nos introducen a Cyborg, pero saliendo de las introducciones más básicas, este episodio me pareció genial. Este episodio me gustó mucho más que el primero en ciertos sentidos porque ya empieza a avanzar la historia. Ya conocemos más o menos a los personajes y ya es momento de que entremos en la acción como tal. Entonces digamos que en cuanto a Mr. Nobody me pareció muy gracioso, digamos que esa narración por parte de Alan Tudyk como Mr. Nobody, que ya estaba presente desde el primer episodio, le da mucho el tono de humor que tiene la serie y aquí claramente se mantiene y me pareció muy divertido como al puro comienzo rompió la cuarta pared cuando estaba haciendo como el resumen de todo lo que estaba sucediendo y de pronto el Chief le pregunta como a quién le está hablando y Mr. Nobody le estoy hablando a los que están viendo, a los suscriptores del servicio de DC Universe, a los fans, a los que se quejan, a un montón de gente y mira así directo a la cámara como diciendo te estoy hablando a ti y tú eres el único que sabe que te estoy hablando a ti porque nadie en este mundo está consciente de que están en una historia que ustedes están viendo en televisión y que es absolutamente falsa. Entonces digamos que por ese lado lo que es Mr. Nobody me parece que sigue siendo un personaje muy interesante. Pero entonces el bus donde está el Chief cae en el portal, Jane lo sigue, se cierra el portal, desaparece el pueblo y tenemos que ya empiezan a ver las tensiones más obvias que iba a haber en medio del equipo. Entonces quedan Cliff, Larry y Rita que empiezan a discutir sobre por qué, o sea, tanto Rita como Larry están muy convencidos de que estuvo muy mal involucrarse ahí porque saben que el mundo no los va a aceptar, que es como uno de los puntos principales de la Doom Patrol, y es que son personas que tienen estas habilidades que son que los convierten en forasteros, los convierten en personas que están por fuera de la sociedad porque ni se ven igual al resto de la sociedad y además en sus vidas personales ellos conciben que han tenido muchos problemas que también los hacen separarse y que han hecho cosas que creen que les hacen separarse del resto de la sociedad y digamos que en medio de todo el objetivo de la Doom Patrol o bueno, originalmente en el cómic, aunque aquí creo que también hay como cierta remanencia de ese objetivo que tiene el Chief con respecto a la Doom Patrol, es crear este equipo que ayude a resolver problemas. Claro que aquí no tanto, pero en el cómic originalmente es crear un equipo que resuelva problemas y que demuestre que estas personas, a pesar de que se ven diferentes, a pesar de que tienen estas habilidades extraordinarias que los hacen diferentes en muchos sentidos al resto de la humanidad, todavía pueden ser parte de esa humanidad misma, pueden ser parte de esa sociedad y lo que quieren hacer ellos es reintegrarse, que digamos vimos un poco de eso en el episodio de Titans cuando ellos le dicen a Gar que él tiene la oportunidad de vivir una vida normal, de reintegrarse a la sociedad, que se vaya con sus amigos porque él no tiene los problemas que tienen ellos. Gar puede controlar sus habilidades, Gar no se ve tan diferente al resto del mundo, digamos que en una época en la que todos los jóvenes o muchas personas se tinturan el cabello, tener el pelo verde como que realmente no es un impedimento para estar dentro de la sociedad o para ser aceptado dentro de la sociedad. Entonces ellos mismos que desde sus perspectivas creen que no pueden integrarse, Rita sabiendo que puede perder el control en cualquier momento y puede empezar a deformarse, Larry sabiendo que en cualquier momento puede salir Negative Man y que además está cubierto por todas estas ventas, por todas las quemaduras de radiación que tiene debajo y pues Cliff siendo un robot. Realmente ellos creen que ellos no pueden reintegrarse a la sociedad, pero creen que
que Gar sí puede, creen que Beast Boy sí puede y efectivamente le dicen que se vaya y lo empujan para que dé el paso de dejarlos a ellos y de dejar la Doom Patrol. Pero entonces tenemos esta discusión que va a continuar a lo largo del episodio de nosotros no pertenecemos a la sociedad, nosotros simplemente generamos problemas cada vez que salimos, porque además en el primer episodio generaron todo esto dentro del mismo pueblo cuando Rita perdió el control y se volvió esta masa deforme que rompió toda la fachada de la cafetería, luego empezó a asustar a toda la gente por la calle. Cliff tuvo que romper el pavimento para detenerla, teníamos a Negative Man que además causó cosas en la electricidad, bueno, como todas estas cosas. Entonces ellos prefieren quedarse por fuera. Digamos que la decisión que tomaron al final del episodio pasado, que fue mucho dado por la iniciativa de Jane de ir a ayudar a Cliff, ellos inmediatamente se arrepienten de haber tomado esa decisión y le dicen eso a Cliff. Entonces nuestro equipo se divide y digamos que me parece muy interesante que, bueno, aquí ya no tenemos un episodio tan centrado en Cliff, pero es totalmente lógico, es lo que digo, ya salimos de las introducciones. El primer episodio era muy centrado en Cliff porque él era el nuevo, él era el que iba a hacer el papel de nosotros, de introducirnos todas las dinámicas que estaban sucediendo dentro de la Doom Patrol, todo lo que estaba sucediendo con el Chief, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los otros habitantes de la mansión, como todas estas cosas. Pero pues ya salidos de las introducciones, lo que dije ahorita, ya podemos entrar directamente en lo que es la acción y podemos hacer más cosas. Entonces, el personaje nuevo que nos presentan aquí, que es Cyborg, me pareció que es un personaje muy interesante. Digamos que nos lo presentan en diferentes instancias, nos lo presentan en flashbacks, nos lo presentan en el presente y como la función que él quiere cumplir de ser este héroe, ¿no? Entonces, inicia combatiendo el crimen en Detroit, salvando a esta mujer que está siendo atracada en el cajero electrónico, y a partir de ahí vamos viendo muy desde el comienzo cuál es la relación que él tiene con su padre, las tensiones que existen con su padre y las diferentes cosas, y a lo largo de todo esto vamos a ir viendo cómo él ya conocía al Chief con unos flashbacks que teníamos desde hace 5 años. Entonces digamos que en términos generales Cyborg era este hijo de estos dos científicos que trabajan para Star Labs y él hace que explote un laboratorio en ese accidente. Él pierde el ojo, pierde brazo, pierde pierna, bueno, pierde varias partes de su cuerpo y su madre muere. Su padre lo salva poniéndole todos estos implantes cibernéticos y vemos que el Chief los ha ayudado yo creo que en una medida bastante poca realmente a hacer todo esto, porque el papá de Victor Stone, que es Silas Stone, él se nota que es mucho más hábil en la parte tecnológica que el Chief. Entonces él es el que ha ido construyendo todo el cuerpo de su hijo, ha generado la programación, ha hecho todas estas cosas para convertirlo en un héroe. Entonces a partir de Cyborg se nos amplía todo el espectro y se nos amplía como el horizonte de lo que tenemos en el universo de Titans. Digamos que ya por saber que está conectado de Doom Patrol, ya por saber que está conectado a Titans, sabemos varias cosas. O sea, sabemos que hay más personajes aparte de ellos pertenecientes al universo de DC, sabemos de la existencia de un Batman, sabemos de la existencia de una Mujer Maravilla, porque en Titans veíamos a Donna Troy, entre paréntesis mi personaje favorito de Titans, más Donna Troy en la segunda temporada, por favor. Ya, pero a partir de esa conexión con Titans sabíamos de más cosas, pero aquí Cyborg llega a mencionarnos directamente como para recordarnos que ellos existen dentro de un universo más grande. Entonces, cuando está poniéndole estos textos al ladrón en el cajero, le dice como ¿qué tan rico quiere ser? Rico como Bruce Wayne. Entonces de nuevo recordándonos que existe Bruce Wayne ahí. Después, cuando está comiendo y pone el modo de privacidad y empieza a monitorear cuáles son los crímenes y cuáles son las cosas que están sucediendo para poder él continuar con su tarea de justiciero, entra a la base de datos de Argus, que Argus es una organización, es como una especie de CIA, FBI, bueno, como de estas organizaciones medio secretas, medio no tan secretas, medio sombrías, que hacen un montón de cosas por fuera de la ley, pero bueno, digamos que Amanda Waller está involucrada con Argus. Bueno, tenemos muchas conexiones ahí con Argus. Él entra a la base de datos de ellos y es como se da cuenta de todo lo que sucedió en Cloverton y bueno, lo que está sucediendo con la Doom Patrol y todo el miedo que están infundiendo en ese pueblo.
Y además mencionan uno de los flashbacks que su padre quiere que él haga pruebas para entrar a la Liga de la Justicia. Entonces eso me parece bien interesante, pues porque en medio de todo el hecho de que existan los héroes como tal, el hecho de que exista un Batman, el hecho de que exista una Mujer Maravilla, no significa que exista una organización ya establecida como la Liga de la Justicia, porque igual incluso en los cómics, desde mucho antes de que ellos se unieran en un equipo, pues ya vivían dentro del mismo universo y tenían números en los que compartían las páginas y en donde hacían cosas juntos, y después fue que empezaron a crear todas estas organizaciones como la Justice League of America, la Sociedad de la Justicia, bueno, como todas estas otras cosas, pero aquí ya nos confirman que existe una Liga de la Justicia y que tal vez vamos a ver más personajes y tal vez vamos a ver más cosas, pues igual ya también teníamos una conexión con Superman dentro de Titans en la escena post créditos al final de la primera temporada, en donde veíamos a Connor Kent salir, pues a Superboy escaparse de los laboratorios. Entonces ya teníamos todo eso que era bien interesante, pero aquí ya nos generan otra vez las conexiones como de nuevo para recordarnos que existe todo eso. Entonces vemos desde esos flashbacks cómo la relación entre Victor y Silas es una relación bien compleja y cómo el Chief ya tiene dudas con respecto a lo que está haciendo Silas con su hijo. Sí, efectivamente. Lo está mejorando, le salvó la vida, le está permitiendo ser este héroe, todas estas cosas, pero al mismo tiempo no lo está dejando ser lo que él quiere ser, no lo está dejando ser el héroe que él puede ser y no le está dejando llegar a su potencial por sí mismo, sino que lo está guiando demasiado y lo está coartando a que haga un montón de cosas. Entonces tenemos este momento en el que el Chief va en su silla de ruedas, Cyborg va atrás corriendo y entonces ahí es cuando él le dice como no, es que mi padre quiere que yo haga las audiciones para la Liga de la Justicia, cree que voy a estar listo por lo menos en unos años, y es que ese es el plan. Y el Chief le dice, pero ¿ese es tu plan o es el plan de tu padre? Y digamos que hay cierta molestia en Cyborg y es algo que va a ser recurrente a lo largo del capítulo y yo creo más o menos que a lo largo de la serie en cierto sentido, y es que Cyborg no sabe, empieza a dudar aquí hasta qué punto son sus motivaciones y hasta qué punto son motivaciones de su padre que están siendo programadas en él, o hasta qué punto se está dejando él llevar realmente por los sueños de su padre y no está cumpliendo con las cosas que él quiere hacer y no ha encontrado realmente lo que él quiere hacer, no sabe quién es él, no sabe cómo ser Cyborg y Victor Stone, sino que siempre ha sido Cyborg desde que sucedió el accidente, pero siempre ha sido Cyborg en los términos de su padre. Entonces digamos que eso me parece bien interesante. Entonces, tenemos que Cliff se queda en el pueblo buscando al burro, mientras tanto Larry y Rita volvieron a la casa y deciden que no se van a involucrar para nada. Rita continúa haciendo las labores de limpieza porque es miércoles de limpieza y es la rutina, y Larry decide irse en una parte que me parece muy divertida y que me parece genial porque nos empieza a dar más profundidad a este personaje, ¿no? Entonces él decide irse lo más lejos que pueda de Cloverton, y está en esta terminal de buses en donde Negative Man no lo deja ir. Es una parte que es muy graciosa, pero además nos deja ver que hay algo que está pasando ahí, ¿no? Que Negative Man no es simplemente una entidad que sale y hace lo que quiere, o bueno, sí, sale y hace lo que quiere, pero no es una entidad sin conciencia, es una entidad que tiene cierto nivel de razonamiento porque no quiere dejar que Larry huya. Y digamos que más adelante eso se va a complementar un poco con cuando Mr. Nobody los está torturando a todos y que le dice a Larry que en realidad él no quería ser un héroe, sino que él quería hacer todas estas pruebas y quería hacer todo esto porque quería alejarse, quería huir de todo, huir de su familia, huir de su homosexualidad, huir de un montón de cosas, simplemente huir de la sociedad, y es lo que está haciendo Larry acá. Está tratando no de enfrentar los problemas, no de ver qué es lo que puede hacer para ayudar a Cliff para volver a encontrar al Chief, sino que además le dicen a Cliff como por el Chief no se preocupe, el Chief siempre se va, el Chief siempre se mete en problemas y el Chief siempre encuentra la manera de volver, lo que quiere decir que han pasado por cosas no de esta magnitud, pero de pronto parecidas en algún otro momento de su historia. Pero en términos generales Larry se está yendo, Larry está huyendo y Negative Man no quiere dejarlo ir. Entonces
por qué Negative Man quiere pelear o Negative Man quiere que Larry avance como persona o qué es lo que quiere hacer Negative Man. Yo creo que tiene que ver más con eso. Yo creo que Negative Man en el nivel de conciencia que tenga o en su nivel de emocionalidad básico, o bueno, quién sabe si nos van a presentar más adelante como esta entidad es súper compleja y es súper inteligente y tiene mucha experiencia y tiene muchas vainas así, pero hasta el momento no sabemos, entonces asumamos que es básico. Yo creo que en su estado básico él quiere de una manera u otra a Larry, o le importa a Larry, pues porque están los dos compartiendo un mismo cuerpo. Entonces tal vez lo que está haciendo él es evitar que él se vaya para obligarlo a enfrentarse a sus problemas, para obligarlo a cambiar, para obligarlo a que no haga lo mismo que hace siempre, que es simplemente huir cada vez que hay un problema frente a él. Entonces, volvemos al pueblo. Cliff logra atrapar al burro con la ayuda de Cyborg y tenemos esta tensión que yo creo que va a estar presente a lo largo de buena parte de la temporada de lo que viene, hasta que los dos se den cuenta de cuáles son los puntos en común que tienen todo esto. Pero inicialmente vemos que Cliff y Cyborg no se caen muy bien. O sea, Cyborg llega con esta actitud de soy el chico de la ciudad grande, soy el héroe, voy a decirles qué es lo que tienen que hacer, voy a ayudar al Chief, voy a hacer todo esto porque es que yo llevo muchos años siendo un héroe, yo soy Cyborg, es que no me conoces, todo el mundo sabe quién es Cyborg, soy un héroe reconocido. Llega con esa actitud así como un poco crecidito, y yo creo que a lo largo de todas las aventuras que van a tener que vivir y todas las cosas que van a tener que hacer, se va a dar cuenta de que en realidad él no es mejor que ellos, él simplemente tiene un poco más de entrenamiento, pero que ellos también tienen gran potencial. Y efectivamente, ya incluso antes de que se acabe este capítulo, él se ve obligado a pedirles a Larry y bueno, a Rita específicamente, pero después de eso a Larry, que lo ayuden a él para poder entrar dentro del burro. Pero bueno, mientras están en estas discusiones, el burro escupe a Jane, y esa es una de mis partes más favoritas de este episodio, y creo que en general de lo que hemos visto en estos dos episodios, y lo olvidé mencionar en el recap del episodio pasado, y es las transformaciones de Jane. Aquí vemos que Jane está totalmente perdida. Jane no puede controlar sus transformaciones, la vemos cambiando de personalidad continuamente, y tenemos aquí muy principalmente a Baby Doll, creo que es que se llama, que es una niña chiquita, pero tenemos que cada una de estas transformaciones, aparte de tener sus poderes individuales, que a veces los vemos, a veces no, cada una de esas transformaciones trae consigo cambios físicos en Jane, lo cual me parece realmente increíble, y lo veíamos sobre todo hacia el final del primer episodio, cuando ella cambia entre Jane y Hammerhead, que Hammerhead tiene una cicatriz aquí en el labio, pero Jane no, y ese momento en el que llegan los policías y ella hace el cambio de personalidad a Hammerhead, vemos cómo aparece la cicatriz. Aquí vemos como ella cambia y tiene el pelo suelto, y cuando es Baby Doll tiene el pelo recogido, y además el trabajo que está haciendo la actriz me parece muy chévere con toda los cambios de gestualidad, los cambios de voz, de entonación, de un montón de cosas. Eso me pareció bien interesantes. Y además ella pues vio qué es lo que pasó dentro de ese portal y llega diciendo como muerto en sus brazos, muerto en sus brazos, muerto en sus brazos, algo que nadie sabe qué es lo que es, o sea, quién se murió en sus brazos, qué es lo que va a pasar, y cobra sentido hasta el final del episodio, que es un final que me parece bien interesante. Entonces, mientras están tratando de sacarle esta información a Jane, ella cambia a Baby Doll, y Baby Doll le tiene miedo a Cliff en un momento que me pareció realmente genial, porque Cliff tiene todas estas dudas, ¿no? Como sabe ahora que su hija está viva, pero aún antes de saber que su hija, antes de saber que había este accidente y de pensar que su esposa y su hija habían muerto, el objetivo de él era como poder controlar su cuerpo y volver a donde su familia para contarles que estaba vivo, y que ellas decidieran si lo aceptaban o no. Pero tenía esta duda de: ¿me van a aceptar ahora que me veo de esta manera? ¿Me van a aceptar ahora que soy un robot? ¿Me van a aceptar ahora? O sea, como toda esta cosa. Y además el miedo en general de todos los de la Doom Patrol, de que la sociedad los mire mal y de que la sociedad les tenga miedo. Y aquí se hace un poco realidad de eso cuando Baby Doll lo mira, y lo mira con miedo. Se
ve claramente, y la voz, es que Brendan Fraser está haciendo un trabajo realmente increíble con su voz, pues porque Cliff en su cuerpo robótico no tiene mucho espacio de gestualidad, no tiene mucho espacio como para darnos expresiones que denoten sus emociones, entonces todo está en el trabajo de voz, pero en su voz se nota cómo lo lastima que Jane le tenga miedo, o que esa personalidad que es Baby Doll le tenga miedo. Entonces él decide irse, baja al laboratorio del Chief y empieza a revisar las grabaciones de todas las personalidades de Jane, y nos introducen a este concepto súper interesante del underground, ¿no? De este lugar o de esta dimensión dentro de Jane en donde viven y conviven todas sus personalidades, y en donde cada una tiene sus habitaciones, donde cada una hace diferentes cosas. Entonces el Chief la está entrevistando, y él le pide que por favor le empiece a hacer un boceto del underground, y mientras ella lo está haciendo, Cliff empieza a mirar los recortes, empieza a quitar planos del tablero del tablero del Chief, y empieza a ver este mapa gigante como de esta cosa súper laberíntica donde hay un montón de caminos que se van abriendo, se van dividiendo en más caminos y en más cosas para ver las 64, si son 64, creo que sí son 64, 60 y pico personalidades de Jane, que cada una convive en un espacio diferente, y además sabemos que hay dinámicas internas entre estas personalidades, y que de una manera u otra ellas interactúan dentro de Jane las unas con las otras. Entonces hablan de Mary, que si era Mary, creo que si era Mary, que todo el mundo le tenía miedo a Mary, y que Mary se la pasaba en lo más profundo del underground, y que Mary casi no salía, bueno, como toda esta cosa. Se sale de control cuando Mary sale, cuando Mary sale, y revelan que a Mary no le gusta que la interroguen, que le hagan preguntas. Entonces Mary se sale de control, y es esta personalidad que tiene estos poderes como de la antorcha humana, porque se ve muy la antorcha humana. Entonces ella se convierte en fuego, empieza a dispararle a Cyborg, que empiezan a hacer todo esto, y terminan encerrando a Jane en su habitación mientras ella está cambiando constantemente de personalidad. Después de eso se dan cuenta de que el burro es una puerta. O sea, Larry después de que Negative Man no lo deja irse, empieza como a pensar como, pero tal vez podemos hacer algo. ¿Qué está pasando con este burro? ¿Será que este burro es un portal? Todo esto. Llega Cyborg y les dice como, sí, voy a escanearlo, hay una cerradura aquí, necesito que alguien entre. Convencen a Rita de que se vuelva esta masa deforme y entre a ver qué es lo que está en el burro. En mi momento menos favorito del capítulo, porque esa transformación de Rita y esa vista que teníamos nosotros como de ese tubo en donde estaba la masa e iba el ojo de ella, me parece que las gráficas no funcionaron tan bien. Digamos que en una época en la que estamos como tan acostumbrados a que las gráficas sean cada vez mejores, a que así sea un presupuesto para televisión, hay muchas series de televisión que logran como concentrar sus esfuerzos en esos momentos muy específicos para poder generar unas gráficas generadas por computador de muy buena calidad, que no son calidad de película y no tienen el presupuesto de una película, pero al mismo tiempo son bastante buenas. Aquí me pareció que ese CGI no funcionó de la mejor manera, digamos que me sacó un poquito, me pareció que las gráficas no eran tan de la mejor calidad, pero bueno, no importa. Rita entra, ve esta cerradura, va siendo absorbida, Cyborg trata de sacarla y también lo absorbe él y a Larry, y llegan a esta versión de Cloverton, o a esta versión de El Lago del Pueblo, en donde están como todos los retratos de las personas del pueblo, y están estos audífonos que los están esperando. Y esa parte me pareció genial, cuando Mr. Nobody empieza a narrar como, y el hombre de hojalata no sé qué, y la mujer deforme hace tal cosa, y Larry tal, bla, 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 y les empieza a decir como qué es lo que tienen que hacer, y ellos como que se detienen y no lo hacen, y el narrador vuelve a repetir qué es lo que tienen que hacer. Me recordó muchísimo a The Stanley Parable. The Stanley Parable es un videojuego muy genial, yo lo tengo en Steam, no lo he jugado yo mismo, he visto gameplays, pero quiero jugarlo eventualmente para que ustedes lo puedan ver aquí y en el canal secundario No Sabemos Nada de Gaming.
Cuña rápida, si quieren ir abajo en la descripción de este video van a poder encontrar el link para No Sabemos Nada de Gaming, el canal secundario en donde solamente jugamos videojuegos, y si les gustan esos videos también pueden suscribirse a ese canal. Pero The Stanley Parable es un juego muy interesante porque uno juega como Stanley y uno va haciendo diferentes cosas en el juego, pero siempre está presente el narrador, y el narrador siempre está diciendo lo que uno está haciendo, y el narrador siempre está diciendo qué es lo que uno debe hacer. Entonces uno entra a una habitación, hay dos puertas y el narrador dice, y entonces Stanley abrió la puerta de la derecha y continuó, y uno puede elegir si seguir haciendo lo que dice el narrador y entrar por la puerta de la derecha y continuar, o entrar por la puerta de la izquierda y hacer otra cosa, y el narrador empieza a decir como, y Stanley esa vez decidió irse por la izquierda, y empieza a cambiar su discurso y empieza a interactuar directamente con uno como jugador, diciéndole como, hey, vuelve al camino, esto no va a ser bueno. Como que es un juego súper genial, es un juego muy gracioso, es un juego muy interesante, y esa parte aquí al comienzo cuando ellos entran dentro de esta dimensión y Mr. Nobody les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, me recordó muchísimo ese juego y me gustó mucho. Pero entonces tenemos que, mientras ellos están adentro, Cliff está tratando de comunicarse con Jane, está tratando de hacerle sándwiches, está tratando de hacerle diferentes cosas, lo cual es genial porque cuando él le da los sándwiches como que Baby Doll le dice como, ay, gracias, y sale otra personalidad y le dice como, sí, sería buenísimo si tantas personalidades de las que estamos aquí adentro no fuéramos alérgicas al gluten y tantas otras fuéramos alérgicas a el maní, y bueno, como todas estas cosas. Y no puede comunicarse con ellas y le dice como, y ninguna de ellas es tu hija, y entonces Cliff como que está perdido, como que no sabe qué hacer, y revela que en realidad lo que él quiere saber dos cosas, quiere saber por qué Jane quiso volver por él, porque Jane giró el bus e hizo que todos volvieran por él, a ayudarlo a él, cuando él había sido el único que había decidido ir a enfrentar a Mr. Nobody o a estos enemigos misteriosos que venían hacia ellos y que estaban amenazando el pueblo. Y por otro lado quiere hacerla sentir segura. Entonces digamos que tenemos todo este tema de nuevo de la hija de Cliff, de lo que está sucediendo con su hija, de que él no sabe si ir por ella, de si él no sabe todas estas cosas, y en medio de esto llega Jane y se presenta como una figura sobre la que él puede proyectar a su hija, una figura que él puede proteger, una figura que no lo va a rechazar, y por eso es que le da tan duro cuando ella lo rechaza siendo Baby Doll en un momento inicial. Pero es esta chica que no lo va a rechazar, que sabe por qué es lo que está pasando, que sabe todas estas cosas, y que en medio de todo entra a cumplir esa función o ese papel de su hija. Entonces él está tratando de comunicarse con ella, eventualmente lo logra, pero casi hasta el final del episodio. Pero en medio de eso tenemos las torturas que Mr. Nobody les hace a ellos tres. Entonces les habla como de una emoción específica a cada uno. Espérense un momento, tengo aquí mis notas porque eso no lo anoté. Digamos que a Rita, ¿cómo es la cosa? Aquí lo tengo. A Rita, o sea, les dice que vean una pintura y que cada uno ve una emoción diferente en la pintura. Entonces habla de la nostalgia de Rita, habla de la pérdida de Vic y habla de la futilidad de Larry, y cada tortura es muy personal para cada uno de ellos, lo cual nos muestra más a estos personajes, y hay un misterio muy grande sobre Rita, ¿no? Entonces Rita está de nuevo en un set de películas, no tiene sus mutaciones, no tiene nada, todo el mundo está diciendo como ella es bellísima, ella es la reina, ella es todo esto, como llegando de nuevo por el lado de la nostalgia, esa nostalgia que tiene Rita con respecto a esa vida que ella tuvo, a esa vida de estrella, a esa vida de todas estas cosas. Pero la escena que ella está haciendo va a empezar a ser muy diciente con respecto a lo que nos muestran después, porque ella está en un porche y está hablando y está diciendo como, pero mi mamá nunca me enseñó todas estas cosas, y ahora yo cómo voy a hacer ahora que tengo un hijo. Yo cada vez que miro sus ojos veo los ojos de su padre, como todo esto, se va acercando al bebé, y a medida que se va acercando al bebé, Rita le empieza a decir como, por favor no me hagas esto, por favor no me hagas esto, por favor no me hagas esto. Entonces cada una de estas torturas tiene que ver específicamente con lo que más tortura claramente a cada uno de estos personajes. Entonces Larry, de nuevo,
queriendo ser un héroe según él, esa era su intención, pero revelando que realmente lo que él quería hacer era huir de todo, huir de su familia, huir de su homosexualidad, huir de un montón de cosas. Y Víctor, con este remordimiento por haber generado la explosión que mató a su mamá y cumpliéndole una promesa a ella, diciendo como es cada vez que yo hago algo como Cyborg, le estoy cumpliendo la promesa a ella de hacer justicia y eso es lo que significa ser Cyborg. Y esa línea específicamente va a entrar después, pero entonces lo que le está diciendo Nubari es como todo, además de su cuerpo, todo lo demás, todo lo suyo es fabricado. Su cuerpo, su personalidad, todo está programado por su padre y es donde le empieza a generar como esta duda más grande cada vez a Cyborg con respecto a eso. Pero entonces vemos que todo son cosas como muy personales. Larry huyendo de su familia y huyendo de todo. Víctor con el remordimiento por lo de su madre y bueno, como por esta cuestión de no saber si es él o si es su padre o qué es lo que está sucediendo detrás de él. Entonces lo de Rita, ¿qué es? Lo de Rita no simplemente es nostalgia, hay algo con el bebé. Rita abortó en algún momento o Rita tuvo un hijo y para continuar con su carrera lo dio en adopción. ¿Qué es lo que sucedió? Y al final del episodio vemos una cosa de la que ya vamos a hablar ahorita cuando ya ellos están de nuevo en la casa, pero que me parece que empieza como a poner más partes dentro de este misterio que nos abren aquí de qué fue lo que pasó con Rita y qué fue lo que pasó con este bebé, porque estoy seguro, en ese momento estoy muy seguro de que Rita tuvo un hijo o iba a tener un hijo o una hija. Y algo pasó y está totalmente relacionado con el avance de su carrera y una decisión que tomó ella con respecto a ese niño o niña para poder avanzar ella en su carrera como actriz. Entonces, después de esto, Negative Man los ayuda a escapar, sale de Larry, los saca, el burro explota y ellos quedan como súper perdidos. Y ahí llega Jane ya en control de ella misma y les dice como yo les habría podido decir que era una trampa porque claramente era una trampa. Entonces quieren saber qué es lo que le pasó al Chief, porque Negative Man es muy enfático como si quieren seguir con vida, si quieren seguir haciendo las cosas que están haciendo, tienen que seguir, que tienen que parar de seguir al Chief. A Niles Caulder tienen que dejar de buscarlo, dejar de importarle, tienen que dejarles de importar lo que está sucediendo con él, todas estas cosas, y tienen este debate como, pero este tipo claramente nos quiere apartar y este tipo puede hacernos cualquier cosa en cualquier momento, y Víctor les dice como no. En realidad este tipo nos tiene miedo, este tipo tiene miedo a nuestro potencial, tiene miedo a lo que nosotros podemos hacer porque o si no, no nos hubiera torturado, y si hubiera podido simplemente nos hubiera matado y simplemente hubiera hecho otras cosas, pero no lo hizo, sino que nos torturó para quitarnos del camino, lo que quiere decir que nos tiene miedo, lo cual es un razonamiento interesante. En esas llega Silas y le dice a Vic que tiene que irse, que si se va con él le va a hacer un upgrade, él le va a hacer mejoras y lo va a convertir en la máquina de justicia que él está destinado a hacer. Y en esas le dice la misma línea: cada vez que tú haces algo como Cyborg, estás cumpliéndole la promesa a tu mamá. Eso es lo que significa ser un héroe, eso es lo que significa ser Cyborg. Y Vic queda como, herda, esta vaina sí tiene que ver con programación, o sea, como que tiene esta duda, o sea, ahí se materializa totalmente la duda de, ¿eso lo dije yo o lo dijo mi padre a través de mí? Mi papá me está programando, mi papá, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice como no, yo me voy a quedar, usted puede devolverse, yo voy a saber qué es lo que le pasó al Chief, yo voy a ayudarlos a ellos, yo me voy a quedar aquí, usted váyase. Y luego va y le pide a Rita que le diga dónde queda una de las habitaciones de huéspedes y se va a su habitación. Entonces terminamos el episodio con Larry entrando a su habitación, teniendo toda esta, tiene como una instancia inicial de descontaminación porque otra cuña pequeña, si no han visto el kaboom de la primera aparición de
Doom Patrol en los cómics. Les recomiendo que los vayan a ver aquí en la esquinita les va a aparecer la tarjetica para que vayan a ver eso, en donde narro y comento la primera aparición de los cómics en los cómics de Doom Patrol en el 63 y hablo de las diferencias con los personajes de los cómics y bueno, como diferentes cosas con respecto a eso. Pero Larry, además de estar quemado, es un tipo que genera radiación por haber estado en ese espacio todo ese tiempo. Entonces entra como en un espacio de descontaminación y luego entra a su cuarto, empieza a quitarse las vendas, revela todas las quemaduras que tiene abajo y decide empezar a comunicarse con Negative Man, decide empezar a tratar de controlar de una manera u otra a Negative Man. Entonces le deja una nota, va, se recuesta, deja que Negative Man salga y Negative Man la lee y le dice y la nota dice como tenemos que poner unas reglas base. O sea, Larry ahora, después de todo eso, está dispuesto a empezar a controlar a Negative Man y empezar a ser más activo en las cosas que hace. Y pasamos a Rita, que está mirándose en el espejo, y ahí es donde me parece más interesante, porque en el espejo hay un montón de fotos de ella, pero hay dos cosas que se salen un poco de la norma. Voy a poner esa foto en Instagram y en Twitter para que la vean, para que la analicen bien y para que vean esas dos cosas a las que me voy a referir. Pero entonces tenemos un montón de fotos a este lado de ella, un carrusel de fotos, pero abajo la tenemos a ella abrazando a un hombre. Pero es la única foto en donde sale otra cosa diferente a ella, y es este hombre, lo cual me lleva a conectarlo con esta historia del bebé. ¿Y quién era este hombre? ¿Cuál fue ese romance que se generó entre ellos dos? Era un productor que le prometió un papel a ella y después quedó embarazada y el tipo la apartó y ella tuvo que hacer algo con el bebé. Y tenemos dentro de todas esas cosas que hay ahí una notica que dice faint check. Ahora, no hay nada no existe, no sé si en esa época, pero hasta donde sé, no existe nada que sea un faint check como tal. Pero eso me hace pensar en diferentes cosas, y es que hay muchas mujeres que cuando están embarazadas, faint es desvanecerse, desmayarse, que se desmayan por diferentes situaciones cuando están en embarazo, así como vomitan y así como otras cosas. Hay mujeres que a veces tienden a desmayarse un poco, entonces eso me hace pensar que tal vez en una de estas grabaciones estaban trabajando, Rita empezó a desmayarse, la mandaron a hacer una prueba médica y en esta prueba médica le dieron un faint check, le dieron un papelito en donde decía que todo estaba bien, pero tal vez ella lo manipuló porque fue ahí en ese momento que se dio cuenta de que estaba embarazada, porque además eso de faint check, si uno busca faint check, esta relación, o sea, ahorita la terminología está más relacionada con las pruebas de embarazo. Entonces hablan de cómo si en las pruebas de embarazo si sale una línea es que no está embarazada, y si salen dos líneas es que está embarazada, pero a veces sale una línea completa y la otra línea está como medio desvanecida, como que no se sabe. Entonces cuando uno busca faint check lo lleva a todos los resultados, lo llevan a eso, a pruebas de embarazo, a saber qué es lo que está pasando cuando hay una línea que está más o menos desvanecida. Entonces creo que así no exista una prueba médica que sea un faint check como tal, creo que está, no sé si ya lo estoy analizando demasiado, pero creo que está relacionado específicamente con eso. Entonces eso me parece interesante, y me parece interesante ver cómo van a avanzar ese misterio del bebé de Rita. Y terminamos el episodio con Jane pintando un cuadro en donde vemos que todos están muertos. Vemos a Larry, la vemos a ella, vemos a Rita, vemos a Cliff y vemos al Chief botados en el suelo, muertos al parecer, con Cyborg en el centro de todo, con un cuerpo en sus brazos, un cuerpo muerto en sus brazos, que aparentemente, no sé, creo que podría ser su padre, creo que podría ser Silas Stone. Creo que y además la cara de Vic es como de total, sí, es como de desesperación total, este grito al aire con este cuerpo muerto en sus brazos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es una visión de un posible futuro o es una amenaza? Es una amenaza de Mr. Nobody, como esto es lo que va a pasar
si ustedes se involucran más allá, y se lo muestra Jane, le dice a Jane, esto es lo que va a pasar si ustedes continúan involucrándose con Niles Caulder, si ustedes siguen evitando que yo lo mate o que yo haga lo que lo que sea que quiera hacer con él, o si evitan mis planes, esto es lo que va a pasar, todos van a estar muertos y por alguna razón Cyborg va a ser el único que va a estar vivo. No lo sé, pero me pareció bien interesante. La serie continúa genial, la serie está avanzando muy chévere. Esta semana y de aquí en adelante no vamos a hacer el review del tráiler del próximo capítulo porque en el primer video Warner Brothers, muchas gracias Warner Brothers, no me dejó monetizar el video y me puso un copyright infringement por tener material de ese tráiler. Entonces no les voy a dar gusto y no voy a permitir que la posible difusión que pueda tener mi video se vea truncada simplemente porque al estudio le molestó que yo tuviera 30 segundos de material de ellos en mi video. Entonces, por el momento vamos a dejar así. Procuraré sacar más rápido el del tercer capítulo porque, bueno, hubo varias cosas este fin de semana y hasta ahora puedo sacar este recap de este segundo episodio de Doom Patrol, pero por el momento vamos a dejar así. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció este segundo capítulo, qué les parecen todas las teorías que yo pongo, qué creen que hay ahí con respecto al hijo de Rita. Por favor, dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita canal o al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/No Sabemos Nada de 4, en Twitter, en Instagram en @No Sabemos Nada de y en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.